Algunas historias no se cuentan. Se activan. Stranger Things empezó como un juego, con reglas que nadie leyó y consecuencias que nadie pudo detener. Hoy nos sentamos con alguien que entiende ese juego. Un jugador de calabozos y dragones, conocedor de la serie y de lo que ocurre cuando los dados ya cayeron. Porque cuando entiendes las reglas, descubres algo perturbador. Nadie estuvo a salvo desde el primer turno. Camaradas, muy buenas noches y sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Vida de Adulto con Jorge Siles, un servidor. El día de hoy pues estoy con mi carnalito Jaciel Siles, jugador desde el 2002 de Dungeons and Dragons y Master desde el 2011. Hoy, como pueden ver y ya lo vieron en el intro, vamos a hablar de un tema pues que se acaba de acabar la temporada, lo que fue Stranger Things, lo que fue el revuelo de esa temporada durante no sé cuántos años duró la pinche serie. Como 7 creo. Bueno, lo que sea, pero a todo el mundo trajo vueltas para arriba esperando un chingo de teorías conspirativas que se está basado Hasta la fecha. hasta la fecha, porque todavía seguimos esperando el mentado noveno Episodio. y no va a pasar, desafortunadamente no va a pasar. Pero precisamente eso, el hecho de que sean tantas teorías conspirativas, tantas cosas que le metieron basadas en los 80s, en ¿cómo se llama? En películas, con actores y todo ese tipo de cosas. Pero lo principal en este caso es que Stranger Things fue basado en un juego que, como ya se presentó en mi canal, tiene un Dungeon Master. Tiene sus personajes principales, los cuales estuvieron muy marcados en la serie. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hablar de eso. Vamos a tejer los hilos entre lo que es la serie y el juego real. Entonces, para empezar, explícanos qué chingados es Calabozos y Dragones. Ok, la terminología adecuada de Calabozos y Dragones es que es un TTRPG, que significa Tabletop Role Playing Game o juego de rol de mesa. Pues, ¿qué es eso? Es básicamente que uno es que es el Dungeon Master y otros, por lo general 4 amigos, total de 5 personas, se juntan en una mesa a tirar dados, como los jueguitos de mesa que nosotros conocemos, Monopoly, todo de acuerdo. Tenemos unos daditos para que los vean. Son de 6, hay varios tipos. Se juntan a tirar dados, con personajes de estilo de estos, a pelear con monstruos de estilo de estos, contando una historia y haciendo a semejanza a lo demás. Para que me entiendan un poco, para los que somos ya un poquito avanzados de edad, que nos tocaron los 90s, 80s de nuestra juventud, todos de niños teníamos la fantasía de pelear con un palo como si fuera una espada. Sí. Todos tuvimos la fantasía de que jugamos a Dragon Ball en mis tiempos, en los 90, en los 80, en los fantasías, He-Man, todo eso. Bueno, Dungeons and Dragons es básicamente eso, para adultos o para pues, adolescentes, personas avanzadas, que es llevarlo a la mesa, que es básicamente el Dungeon Master cuenta una historia, él es el que maneja como si fuera un director de cine, es el que va manejando todo lo que va pasando alrededor, ya sea el pueblo, la escenografía, los villanos, todo eso, y los jugadores se tratan de ellos. Ellos están representándose de cualquier manera. En Stranger Things ya los vimos que algunos se presentan de una manera y en la serie están basados en algunos personajes que más adelante vamos a hablar en este video. Entonces se presentan de alguna manera, ya sea el caballero, ya sea el pícaro, el mago, el monje, etc. Hay una infinidad de clases dependiendo, pues ya es un juego que viene desde el 74, entonces hay mucho material de este estilo. Ahorita acaba de empezar la versión 2024, perdón, que es básicamente la nueva edición, lo más nuevo, que ya están las reglas
siempre es mejorar por las reglas para que se divierta más la gente. Entonces es el nuevo libro. Esta es la versión del 2014. Súbelo para que se vea un poquito más. Esta es la versión de 2014, esta también. Son la versión que más se jugó, fue la más popularizada. Vienen 3 libros que son el Players, el Monster Manual, que son los monstruos, y el Dungeon Master, que es como ayuda a nosotros que narramos la historia. Son guías. Entonces, da miedo porque se ven muchos libros, pero no se preocupen. No es precisamente esa parte, dentro de lo que es la serie, realmente así empieza. Están todos los morritos sentados en una mesa jugando su juego de mesa, válgame la redundancia. Cada uno tiene su papel, cada uno tiene su personaje, por así decirlo, y hay un Dungeon Master que es el que está contando la historia. No sé si recuerdas tú cuál era la historia que estaban contando al principio, o si está basada en algún juego en específico. Sí, de hecho la serie de Stranger Things tiene muchos personajes de la cual está basada la historia que juegan al inicio. Al inicio jugaron una campaña que fue la primera campaña que se inventó de Dungeons & Dragons, porque Dungeons & Dragons primero empezó como un juego de mesa como tal, que básicamente el librito te venía con una historia que tú seguías con personajes ya prehechos, tú no hacías tu personaje, ahí venía que los personajes y tú los escogías como si fuera una maquinita o un juego de cualquier consola. Tú agarras a tu personaje y te decía las estadísticas, ya venía todo, y con eso jugabas. Era una campaña que se llama Greyhawk o Walton Gris, creo que se llama en español, que básicamente pues el creador Gary Gygax de Dungeons & Dragons pues creó todo ese mundo. Entonces ahí juegan a derrotar a una bestia que es el Demogorgon, que son pues personajes bastante diferentes lo que pintan en la serie de Stranger Things a lo que es en la realidad del juego. En Stranger Things lo pintan como que es un monstruo del montón, porque hay varios, después cuando van saliendo, al inicio pues es uno, pero van saliendo varios. En Dungeons & Dragons es una deidad, bueno, es un demonio. Es un demonio que es totalmente muy diferente, aquí lo van a ver. También, que tiene... Aquí lo que están viendo atrás, como ya se pudieron dar cuenta, estamos en el Upside Down. Dentro del Upside Down, pues vive lo que son los Demogorgons, los Demodogs, como le llamaron también. Entonces aquí vamos a ver la representación real de cómo lo describe el libro. Entonces el primer monstruo que presenta pues es el Demogorgon. Y el Demogorgon pues es un demonio de 2 cabezas como tipo mandril, que es uno de los monstruos más difíciles de toda la historia de Dungeons & Dragons. Nosotros de hecho en una partida es muy común que se haga una historia, pero aparte que queremos pelear contra esto. Como cuando en un juego de Super Nintendo pones la clave para pelearte directamente con Mortal Kombat. Quiero pelear nomás contra Shao Kahn, no quiero pasar todo. Entonces así nosotros también, queremos pelear contra el Demogorgon. Una vez nos peleamos, nos metí una fiera. Está horrible ese monstruo para pelear contra él. Pero por ejemplo, para jugar, pues ya presentamos los libros, ya se presentan las reglas, se presentan los monstruos que salen en cada partida, o en cada, no sé cómo se le llama, temporada, arco, sí. Historia. Mira, es una campaña. Primero que nada se habla... ¿Qué es una campaña? Primero que nada se habla de una campaña que es, vamos a jugar, digamos que tú eres un jugador, yo soy el Dungeon Master. Vamos a jugar mi campaña, que es mi historia básicamente. Yo te digo, estamos en el mundo, en el planeta Tierra, estamos en la ciudad de Hermosillo, es un pueblo donde rinde la agricultura, la pesca, la mina. Es un pinche pueblo bicicletero. Sí, es un pueblo común donde todo el mundo hace lo que puede para sobrevivir y para seguir con su vida. Y tú, como tú eres un personaje principal, pues tú eres un personaje como si fuera una película, eres el principal, tú me tienes que decir qué te hizo ser héroe. Entonces tú me puedes decir, ¿sabes qué? Yo soy un arquero, era un cazador, así era de niño. Ok, me platicas un poquito de tu historia de niño, donde tú cazabas, tú conseguías tus pieles y así ganabas un poco de dinero. Y después me dices, pero yo quería algo más, quería salir, quería ver el mundo, quería descubrir más monstruos. Tú me vas diciendo lo que tú quieres ser para tu personaje. Tú me dices, no sé, mi finalidad
es tener un castillo o un bosque o lo que tú quieras. Tú me dices eso, ok, y yo voy anotando, ok, él quiere esto, y yo voy poniendo conforme un villano. Yo tengo mi villano listo, pues, ¿sabes qué? Cuando tú estás ya eres adulto, ya tienes tu dinero, pues de repente vienen unos monstruos a atacar tu pueblo. Entonces, dentro de ellos, tú resaltaste mucho porque pudiste acabar con ellos. Entonces, de ahí descubriste que pues hay algo más. Entonces, hay que salvar al pueblo. Tú dices, pues quiero emprender una aventura y te vas. Y yo te voy guiando los caminos, ok, te puedo decir. Sales de tu pueblito, encuentras un camino y encuentras otro cadáver de monstruo. Y tú dices, ok, quiero investigar. En las estadísticas del personaje están ciertas habilidades. Una de ellas es investigar. Y yo te digo, haz una tirada. Tiras tu dado y dependiendo de lo que te salga, yo te digo, ok, descubriste que esa criatura fue atacada por otra y tiene un rastro de sangre para acá, porque tú eres un cazador, tú sabes ver la sangre, tú sabes ver caminos, cómo dejan los rastros. Entonces digamos que tienes un compañero que es mago, él no sabe nada de eso, él no va a tirar. No, pues yo pateo. Entonces ahí entra. Vamos empezando con esa parte. Cada personaje o cada, ¿cómo se le llama? Jugador. Cada jugador tiene su rol establecido, lo que él quiere ser. Y hay una regla de cuáles son las habilidades, cuáles son las cosas que sí puede hacer, cuáles son las cosas que no puede hacer, porque obviamente un arquero no puede usar magia de fuego, no puede usar magia de hielo. Entonces, ese tipo de cosas sí vienen muy establecidas en el estilo. El juego, como te digo, es una campaña para jugar con varias personas, por eso uno pues se va a sentir obviamente que no puede hacer todo, y es un trabajo en equipo, pues como te digo, tú eres un cazador, tú te dedicas a rastrear, como Legolas en El Señor de los Anillos, que te dedicas a saber cosas, y hay otro que a lo mejor es como Aragorn, que es un poquito de todo, puede pelear con espada, puede tirar arco, sabe, pero es más social. Si te fijabas, Aragorn hablaba mucho con la gente, sabía elfo, sabía todo, entonces puede ser un personaje así. Otro personaje puede ser como Gandalf, que es un mago, un sabio, él tiene todos los conocimientos. Entonces, conforme van poniendo las cosas en el mundo, por ejemplo, yo ya te dije, tienes un rastro, llega a una cueva y hay unos símbolos extraños para ti. Entonces tú no sabes qué es eso. Pero el mago dice, son unas escrituras mágicas. Entonces yo las sé leer. Y él te dice, dice que aquí tengan cuidado porque hay unos monstruos que han maldecido el lugar. Entonces ustedes entran. De hecho, como decía el profesor, se aventó una frase, ¿no? En la última serie, cuando todos van entrando al... Sí, exactamente. Es una frase muy famosa del Señor de los Anillos, que es como para entrar a una puerta, a la puerta de Khazad Dûm, ¿qué tienes que decir? Y entrar en élfico, Melon, que es para que se abriera, ábrete. Ok. Sí, entrar, básicamente, significa en élfico. Entonces, puede haber ciertas runas pues que tú no lees, que los otros jugadores no, y uno sí. Entonces ahí se dividen los trabajos, es un trabajo en equipo. Y ya las peleas, pues obviamente también se tienen que dividir sus trabajos, de que el caballero pues va al frente porque es el que protege, el arquero, el cazador, pues va atrás peleando con arco y flecha, el mago va viendo qué puede hacer, si tiene que tirar una bola de fuego, un hechizo, cualquier cosa. Controlar las criaturas como pues pasó en la serie. Entonces, en la serie está muy establecido eso, si te fijaste, cualquier persona en la serie, cualquiera de los personajes, si hubiera estado solo, se acaba en un ratito la serie. Sí, eso me queda muy claro. Todos tuvieron que ver. Entonces, eso es Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons juega mucho con darle foco a cada jugador, como una película. Pero, por ejemplo, en la serie estuvo muy marcado eso. Obviamente en la primera temporada, los principales fueron los 4. Dustin, Mike, el otro era William y Siempre se me olvida el negrito. El negrito. Lo vamos a iniciar. Dustin es el chimuelo. Sí. En la primera. Sí, William es el especial. El que ya sabemos, y después al final de cuentas de qué se trata todo este pedo. Mike, pues el Dungeon Master o el que... Y el negrito. ¿Cómo se llama el pinche negrito? Bueno, ahorita lo vamos a acordar. Sí. Pero bueno, ellos son los principales y son los personajes principales que entran en el rol del juego. Sí. O sea, vamos a tomar ahorita ya definitivamente Stranger Things
como una campaña. Ok, sí, de Entonces, hecho, este eso es podemos algo, ver así, ¿no? Stranger Things como una campaña, toda eso la es historia algo muy completa. común. Muchas, Dungeons and Dragons fue de los primeros juegos que hizo eso, pero ya hay infinidad de roles de todo tipo, de vampiros, de hombres lobo, de todo. Y entonces es muy común adaptar Dungeons and Dragons a otras cosas, como en Stranger Things, que si bien no es Edad Media, pues sigue estando muy estipulada ciertas clases con cada personaje. A eso es a lo que voy. Entonces ya tenemos a nuestros 4 jugadores principales. Pues conforme va creciendo la historia, pues obviamente se van anexando más. Pues se anexó Eleven, que fue durante las primeras 2 temporadas, fueron el equipo principal. Pero dentro del equipo ya después entró Steve, entró La hermana de Mike. Sí, entró el hermano de William, entró Erika, la hermana del negrito, y se fueron adaptando al equipo. Ya después fueron haciendo parte de la historia, pues a los más grandes, a Hofer, a la Winona Ryder, los fueron haciendo parte de la historia. Pero ellos, los secundarios, también tenían su papel, o sea, Sí, claro, o sea, tenían su rol. Sí, es muy marcado en toda la serie qué podían y qué no podían hacer, y de hecho incluso la serie toma muy bien eso de que se dividen. Si te fijaste, siempre en toda la serie, en cada temporada, había por lo general 3 equipos. Sí. Que era el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, vamos a decirlos, y siempre variaban, pero por lo general habían 2 que siempre estaban. Por ejemplo, el Hopper y la Winona Ryder. Siempre estaban juntos. El Mike y el William siempre estaban juntos por lo general. Y el Dustin es el que siempre es el que varía un poco. Muchas veces siempre está con el Steve, pero en otra temporada pues estuvo con uno de los mejores personajes, que era el que fue Dungeon Master después, el que tocó la de Master Puppets. Sí. Se me olvidó el nombre también, fíjate, hemos estudiado un poquito más. Pero bueno, Dustin siempre fue el que más destacó de poder entrar a cualquier equipo, porque estuvo mucho... Era más versátil. El más versátil, exactamente. Entonces, bueno, clases como tal. Vamos a hablar un poquito de eso, de los personajes. La verdad sí cambiaron. O sea, ahorita no quiero tocar el tema de qué, ¿cómo se llama? ¿Qué personaje es, qué clase? Pero sí, explícanos un poquito eso de las clases, porque es importante para la gente que no conoce el juego identificar o sentir identificados a los personajes principales de la serie. Muy sencillo, pues como te dije a ti, que tú eras un trabajo cazador, vamos a decir Dustin. Dustin era el que pensaba, el que ingeniaba las cosas. Él armó el radar, armó la radio, consiguió a alguien que pudiera hackear. Entonces él era el que podía mover la tecnología. Hopper, por otro lado... Hay un personaje bien curado, que lo he visto mucho en el TikTok, es el Artificer. Sí. De hecho, eso es lo que vamos a tocar. Voy a poner un video aquí ahorita para que lo vean. Vamos a ponerla más adelante. Cuando damos las clases, te voy a decir que aunque está basado en la primera versión de 1974 a 1988, que era Dungeons and Dragons, no tiene ninguna clase de ahí. Tiene clases de ahorita, de hecho. Maneja más clases de esta época, del 2014, del quinta edición. Por eso los traje estos libros, porque manejan clases de ahí. Y de hecho, Max, gracias a que entró Max, ya en las últimas temporadas, creo que ella se creó una clase, ¿no? Y esa ya la adaptaron a lo que son las versiones. Sí, entonces, pues, como vamos, Dustin, pues es el que crea las cosas, el que hace la tecnología, y Hopper, hablo de Hopper porque es todo lo contrario a Dustin. Hopper nomás sabía pelear. Toda su trama y todo su arco y todo lo que tenía que hacer era ser Rambo. Era demostrar que el vato, aunque era un policía, retirado, despedido, como le quieras decir, era hasta mejor que los militares. Y eso es algo muy, muy marcado.
que cuando Hopper, creo que es en la segunda o tercera temporada, le muestra la tecnología de los rusos cuando están en la base, la primera que se encuentran, no saben ni qué botones aplastar. Sí, y eso es algo, pues, o sea, él no está basado en eso, su hoja de personaje, vamos a decir Hopper, pues no tiene tecnología, no tiene computadora, no nada, entonces, ¿para qué le mueve? No sé, quieren que le mueva y le mueva a lo loco, y si sale, pues salió, si no, pues no pueden culparlo. Y obviamente, pues Dustin no pelea, cuando pelea le pegan, ¿por qué? Porque no es un combatiente, entonces están muy estipuladas en la serie lo que son los personajes y también en Dungeons and Dragons. Si tú quieres hacer un hazlo todo, vamos a decir, por ejemplo, en el último caso que salió, que fue el que evolucionó, vamos a decir Mike. Mike es un caso que podía hacer todo. ¿Por qué? Porque hasta le pidió un arma a su hermano. Podía medio pelear, podía medio saber lo que decía Dustin, le entendí un poquito, podía saber sobre los monstruos, era su especialidad, saber los monstruos, porque como era el Airmaster, él leía todas las estadísticas de los monstruos, entonces cuando decía, un Demogorgón, pues le hace daño el fuego, porque pues en la historia de Stranger Things, el Demogorgón ese, le hacía daño el fuego, entonces él lo pudo deducir. Entonces, él es el que sabía un poco de todo. Si te fijaste, nunca resaltó en nada así como Hopper, como Dustin o como Eleven, pero él era como que el pilar. Él era el que planeaba, y planeaba porque él sabía. Sí, de hecho, yo durante, no sé, las primeras 2 temporadas, yo lo ubicaba a él como el personaje principal de la serie. Sí, o sea, siempre lo ubiqué a él como el personaje principal, independientemente de que ¿cómo se llama? Eleven tuviera poderes, Hopper fuera el Rambo del equipo, como dices tú, o que estuviéramos buscando a William, que estuvo perdido y que fue el que fue atacado y todo eso. Mike siempre lo tenía ubicado yo como el personaje principal de la historia. Es que todas las historias siempre tienen que tener un personaje principal que salga o no salga mucho. Por ejemplo, El Señor de los Anillos es Frodo, pero no siempre sale. A veces sale Aragorn y todo. Entonces Mike y Aragorn son muy parecidos. Hay un personaje muy chistoso de una serie que te puede definir que no es el principal, pero es el más importante. Don Ramón en El Chavo del Ocho. Simón. Es lo mismo Mike. Mike era el pilar. ¿Por qué? Porque Mike era la novia de Eleven, Mike era el mejor amigo de William, Mike era el... Bueno. Mejor amigo. Era su interés. Vamos a hablar de eso. Y el vato más cabrón porque tenía la morra que lo defendía y al otro vato que lo defendía y ellos tenían poder. El vato tenía su ejército. Sí, entonces él era el pilar, pues él era el que tenía a todos, pues, porque tenía una conexión con alguien. Por ejemplo, incluso vamos a hablar del hermano de William. Pues el hermano de William era el novio de la hermana del Mike. Sí, bueno. Entonces él también tenía cierto, pues ya lo veía. O Steve iba mucho a la casa de Mike porque pues también salía con la hermana. Entonces también lo conoce. O sea, Mike siempre tuvo una relación con casi todos. Vamos a hablar que, por ejemplo, la hija de Uma Thurman, la de la radio que trabaja con Steve. Robin. Ajá, Robin, gracias. Con Robin no tuvo tanto plática, pero porque ya ese era un desarrollo de los personajes de acá, que era Steve, Dustin, William después, pero ella salió al final. Pues me gustó mucho ese personaje, pero no era de los principales del inicio, que es algo que pasa también en Dungeons and Dragons. En Dungeons and Dragons, por eso se toma mucho eso. Digamos que nos juntamos, tú, otras 3 personas y yo. Nos juntamos a jugar, lo planeamos, estamos un fin de semana, vamos a jugar. Para contexto de todos, para que le tengan un poquito de miedo a Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, vamos a hablar del juego. ¿Cuál es qué es lo que es, para qué jugamos? Sí, eso es importante. Como cuando éramos niños, no jugamos porque si hubiéramos jugado, íbamos a hacer fuerza o algo, no jugamos para entretenernos, para olvidarnos del mundo adulto, para divertirnos, así como alguien juega FIFA en el PlayStation, no juega para ser el siguiente Ronaldinho, juega para desestresarse. Entonces lo mismo Dungeons and Dragons. Uno no juega para aprender algo o hacer trabajo en equipo a lo mejor, pero juega para desestresarse, juega para ver otra realidad, un mundo de fantasía que no vivimos. Ajá. Entonces eso es muy importante. Ese es el inicio. Porque siempre todo, o por lo menos todo lo que yo conozco de Dungeons and Dragons, por lo poquito que he visto,
siempre está basado en eso, en un mundo fantástico, caballeros, dragones, elfos, enanos, bárbaros, magos. Entonces, no está basado en gente común y corriente, No. como un licenciado, un mercadólogo. Que hay también juegos de rol de eso, lo peor del caso, sí hay juegos donde luego podemos hacerlo en otro podcast, pero hay juegos donde John Wick está no basado, pero toma mucho algo de otro juego de rol. Ah, cabrón. Sí. Hay un juego de rol de vampiro, del mundo de las tinieblas se llama, o World of Darkness. Y es un juego de rol de la época actual. Entonces hay pistolas, hay todo, y muchas de las cosas que salen en John Wick son de ahí también. Entonces podemos hablar de cualquier tipo de rol. Yo he jugado muchos tipos de rol, muchísimos he jugado, todos me han gustado, todos tienen lo suyo, y yo puedo hablar 1000 años de eso. Es mi tema favorito, y creo que así tenga 100 años voy a seguirlo jugando. Entonces, por eso te digo, es para desestresarte, es para irte en el mundo. Pero digamos, nos juntamos nosotros 5, tú y otros 3 y yo. Y de repente, Sultanito no puede venir. ¿Ok? Pues ya no somos 5, somos 4. Y luego el otro me dice, no, yo tampoco puedo ir otro día. Y ya son 2, entonces ahí pues se pone más difícil. Entonces invitamos a otros. ¿Sabes qué? ¿Qué onda? Tenemos esto, ya estamos con una campaña empezada, vengan, y se juntan otros. Y de repente, Sultanito y el otro dicen, ya podemos volver a ir. Y ahora ya no somos 5, ahora somos 7. Seguimos jugando. Entonces, uno como máster, pues obviamente mientras más jugadores, tiene que manejar más monstruos, tiene que manejar más historias, porque la historia de él, tiene que partirse la cabeza en 1000 cosas, o, como a mí me gusta hacer, inventarlas en un momento. Si tú me dices, hago esto, en vez de tomar notas, tengo un cuaderno vacío donde yo estoy como que tomando notas y le digo, sí, y pasa esto. Y el otro, sí, mira, pues mira, se conectan aquí. Es una imaginación inmensa, pues. Entonces, siempre se va a juntar gente, a veces va a faltar personas por la vida de adultos. Una disculpa, una pequeña falla técnica. Vida de adulto. Llamada Refil, vida de adulto. Y pues, ni modo, lo tuvimos que hacer. Nos quedamos en lo que es la descripción de los personajes, de lo que son los roles de cada quien. Ya estuvimos hablando de que existen roles específicos, que la gente que va entrando, que si alguien viene, no viene, se puede tener de repente alguien de backup para... En el tiempo de juego. Ok. El juego se divide así. Campaña es la historia. Mi campaña de Jaciel Siles, digamos. La campaña de Jaciel Siles. Vamos a hablarle de la campaña de Stranger Things. Por ejemplo, vamos a basarnos en la serie. Una campaña es toda la serie, es cuando hablas de las 5 temporadas. Una sesión es un capítulo. No más que hay una pequeña diferencia entre un capítulo de Stranger Things y un capítulo de rolear. Una roleada puede durar mínimo 2 horas, máximo. Yo tuve una sesión máxima de 23 horas. No mames, o sea, todo un día jugando. Un día jugando. Haz de cuenta que por ejemplo, ahí cuando están jugando, ¿cómo hacen los breaks? ¿Cómo paran? Cuando tenemos que hacer. Por lo general, los breaks de baño, pues como cualquier lugar. Cada quien se va a su baño, no importa. O sea, pasa, no paramos la historia por eso. El break más común es... Pero no puedes agarrar como el pinche tigre de Santa Julia, el bárbaro, con la piel, con la túnica arriba. Obviamente, cuando sea tu turno, pues aguántate. Okay. O sea, se terminó tu turno, sigue el de él, pues órale, ve al baño. Y vas a llenar soda. El break grande es cuando se nos acaba la soda las ahoritas. Por lo general, hay mucha gente que toma cuando juega. Una regla que yo tengo, sinceramente, es no tomar. Porque si de por sí nos desviamos de los temas en cualquier cosa, sin tomar, tomando nos desviamos más, entonces no se puede jugar. A mí, es algo personal. Okay. Hay gente que lo hace, y está bien. Entonces, cuando se acaban las cosas, los consumibles, las sodas, las ahoritas, hacemos un break, ok, media hora, vamos al Oxxo, vamos a cualquier lugar, cualquier tienda, comprar, llenar, regresamos y otra vez a seguirlo. Cuando jugamos 23 horas, yo vivía con mis amigos. Estábamos en una casa, vivíamos 6 personas y éramos los que jugábamos.
Entonces todos trabajamos. Entonces ahí éramos 5 los que vivíamos. Éramos 5 los que vivíamos, pero eran 10 los que siempre estaban ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Jugamos, uno se tenía que ir a trabajar y se iba. Y seguíamos jugando. Y cuando regresaba lo volvíamos a anexar la historia. Oh, Lo hicimos más de una vez, pero la vez más larga fue 23 horas. está Pero- pesadito, entonces durar un juego se completa. Sí, o sea, es dependiendo de... Es que soy muy pesado, pero si cuando tomas con los amigos, dices hasta las 12 y de repente ves el sol, a la madre, creo que ya son más de las 12. Sí, eso sí es cierto. Sí. Con todo pasa. Confirmo. Con todo pasa. Cuando estás jugando, güey, nosotros una vez dijimos, no tenemos tiempo, vamos a jugar 2 horas, pero vamos a juntarnos. 8 horas después, oye, güey, creo que ya pasaron más. No, vámonos. Es muy común. Nosotros, por ejemplo, nos juntamos cada 2 domingos por la vida de adulto y jugamos por lo general de 2 de la tarde a 9 de la noche. A veces jugamos a las 3 porque pues llegan tarde algunos y jugamos hasta las 9, a las 10 de la noche. Pero a veces nos juntamos los sábados y jugamos desde que podemos. Una vez, el año pasado, nos juntamos una vez a las 10 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche. Porque pasa el tiempo, o sea, siempre hay algo que hacer. Entonces esa es una sesión. Una sesión es una juntada o un capítulo de Stranger Things. Una temporada es un arco. Ok. Por ejemplo, la primera temporada, el arco del Demogorgon, del William, de cómo lo raptaron y la finalidad era rescatarlo. Ese es el arco. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, el arco es, vamos a lo que dijimos al inicio, de cuando tú eres cazador, de derrotar a las criaturas que están en tu pueblo, que están atacando a tu pueblo. Digamos que vas a la cueva, están las criaturas, las terminas de derrotar, pero descubres que las criaturas fueron controladas por un mago. Entonces ahora tienes que ir por el mago porque puede traer otras criaturas. Entonces un capítulo a lo mejor fue derrotar a las primeras criaturas, pero tu arco es ir a ver a dónde está el mago. Entonces ahí entran las investigaciones más avanzadas, de ir a ver quién fue, ir a otro mundo como en Stranger Things, ir a otro lugar y ya. Pues llegas con el mago, lo derrotas, se acabó el arco. Entonces a lo mejor de ahí tú puedes decir, yo como jugador ya completé lo que yo quería hacer, que era salvar mi pueblo. Pero a lo mejor dices, pero pues quiero seguir jugando. Entonces tu personaje dice, ya salvé mi pueblo, pero quiero más aventura. O sea, a lo mejor ya hay un mal mayor. Entonces sigues jugando y ya tu arco creció, cambió. Porque como William, rescataron a William y esa era la finalidad y se pudo haber acabado la serie. Pero de repente descubrieron que había algo más. Entonces, pues, siguieron investigando. En el caso de ellos fue muy obvio porque dentro de la historia de Dungeons and Dragons, de Calabozos y Dragones, pues hay muchísimos villanos, ¿no? Sí. Entonces, sí fue muy claro desde la primera temporada que no iba a ser la única, que había más villanos que derrotar, más villanos en que basar la historia y hacer el lore, como dijiste, el arco y la campaña muchísimo más grande. Entonces ahorita ya vimos lo básico para entender lo que fue la serie. Entonces ahora sí, vamos a empezar con mi primer campaña, que son preguntas y respuestas específicas que tengo yo sobre la serie. Échile. La primera campaña se llama La llamada a la aventura. ¡Tan, tan, tan, tan! Tiramos los dados, están todos los monos en el juego. Como jugador que tienes durante mucho tiempo en esta mesa, en este, ¿cómo se le llama? Mundo. ¿En qué punto sentiste tú que Stranger Things dejó de ser una serie y se reveló como una campaña usando Dungeons and Dragons como estructura? Desde el inicio. Desde el inicio era muy marcado que Dungeons and Dragons era la base de los directores o los escritores, era la base para crear toda la serie. La serie yo la catalogo en 3 cosas principales, 3 pilares. Que una son los juegos, otras son las películas y otras son la cultura pop. Aunque si cada temporada Stranger Things tiene marcado mucho una película de terror de los 80
que era popular en su tiempo, ya sea Viernes 13, la pesadilla en la calle del infierno, ajá, de Freddy Krueger, Hellraiser, todos esos. Y la cultura pop, que obviamente pues estaba la música, estaba muchos niños de bandas, de todo lo que estaba pasando en ese momento, pero siempre se marcó mucho que era una fantasía. Y eso era la base de todo, eso era lo que dibujaba Stranger Things. Entonces, desde el primer capítulo marcaron muy bien que eso era una campaña. Muy bien. Cuando comienzas la historia a avanzar, ¿tú la leíste como una narrativa tradicional, como una historia tradicional, o como una mesa donde cada decisión empujaba a la party, a los jugadores, hacia consecuencias inevitables que no podían? Buena pregunta. Mira, era una narrativa a fuerzas porque, aunque la puedes ver desde dos perspectivas. Uno como televidente, como el que lo está viendo, obviamente lo está viendo como una campaña, como que una acción tiene una consecuencia. Pero obviamente los escritores ya tenían que iba a seguir. Ajá. Porque si tú la ves de nuevo, la serie, hay cosas que no te sorprenden. A mí me pasó que yo la vi y cuando cuando anunciaron la cuarta temporada, tardé mucho en verla. Me tardé casi como un año. Entonces no me acordaba de algunas cosas y volví a ver capítulos. Y cuando la vi dije, no, si era muy obvio que iba a pasar eso. Entonces, creo que la puedes ver de las dos maneras. Como algo ya escrito, porque la verdad, si la ves de nuevo, cualquiera que haya visto Stranger Things 2 veces va a decir, era lógico que se iba a morir tal personaje, era lógico que iban a ir a ese lugar, era lógico que iba a pasar tal cosa. Pero cuando la ves por primera vez, pues tú dices, ¿por qué se están yendo por ahí como película de terror? ¿Por qué se separan? Primero que nada. Entonces, piensas que es una consecuencia, pero sí, ya cuando lo vuelves a ver, tienes lógica. Cabrón, si ya sabes que no te tienes que abrir esa puerta, ¿por qué te vas por ahí, pues? Sí, por eso los mexicanos casi no aparecemos en películas de terror, porque las 3 reglas no las seguimos nosotros. Uno, no te separes. El mexicano nunca se separa de uno. 2, nunca, cuando oyes un ruido, cuando oyes algo que es espeluznante, el mexicano no dice, a ver, ¿qué estás pasando? No, ve desde la ventana y si no alcanza a ver, bueno, no es aquí, me vale madre. Sí. ¿Por qué? Porque pues a veces estás jugando algo y se oyen disparos. Chico, si no estoy jugando Call of Duty. Entonces ya ahí dices, no, pues de la ventana no se ve, no alcanzo a ver nada, no es mi pedo. O simplemente te tapas y dices, padre, dentro que estés en el cielo, Y tres, eso es lo más importante. Nosotros tenemos mucho familiaridad con lo sobrenatural, entonces si vimos algo, es un espíritu, mejor no lo molesto. Entonces, por eso los mexicanos no nos metemos, no aparecemos en historias. Ya sabemos que a las 3 de la mañana no tienes que abrir nada porque sale la llorona. Sí, exactamente. Muy bien. Desde tu experiencia jugando, ¿qué te dice la forma en el que el grupo enfrenta los peligros sobre el tipo de campaña en el que están atrapados? O sea, ¿qué te dice a ti que se están moviendo o cómo se están moviendo según lo que está pasando en la historia y en lo que tú les estarías narrando? Eso está muy difícil de diseccionarlo, pero yo creo que la forma más sencilla de decirlo es que una persona, yo hablando de mi perspectiva, no puedo juzgar lo que pasa en la serie, no puedo juzgarlos porque son niños. Lo primero es que son niños. Y sinceramente a mí me sorprende mucho cómo manejan las cosas por la amistad que tienen, porque sinceramente hay cosas en las que vaya, o sea, a lo mejor no nos hemos puesto en el mismo punto de ver monstruos, pero todos hemos de niño enfrentado al peleonero de la clase. Y la verdad, pasó mucho de que yo con mis amigos, vamos a hacerle frente al peleonero, y de repente volteaba, ya no tenía mis amigos, y ahora me pegaron una chinga. Entonces, es como que, puedo juzgarlo y decir, no sean mensos, no sean idiotas. Pero pues son moritos, son mensos, son idiotas. O sea, creo que muchas cosas de las que hacen están fuera de la lógica, pero si lo ves desde la perspectiva de un niño, pues, ¿qué pueden hacer? Buen punto, buen punto.
Si Stranger Things fuera una mesa real, ¿qué clase de Dungeon Masters estaría narrándonos esta historia? ¿Uno justo? ¿Uno cruel? ¿O uno que nunca baja la dificultad del juego? Fíjate que cada temporada tiene un Dungeon Master diferente. Ok. Eso es algo que estaba platicando con un amigo, porque la primera temporada, sí o sí, era uno cruel. Era uno cruel porque siempre que estaban a punto de salvar a William, siempre que ya veían que estaba aquí, pasaba algo y se desaparecía. Sí, Y güey. eso es frustrante, güey. La neta, como jugador es frustrante que te hagan algo así porque es como que, güey, le estoy invirtiendo tanto tiempo y de repente me dices que ese tiempo no sirve para nada. Obviamente ya al final dices, ok, o sea, todo era pues, para que haga más sabor, pero la neta sí era cruel. Obviamente, hablando de la segunda temporada, cuando sale el primer novio de Winona Ryder, ese es cruel, güey. Ese es cruel, güey. Es cruel. Toda esa temporada fue horrible. La última temporada, que fue la más criticada, era uno bueno. No justo. Era no justo, porque a veces ser justo es el de la cuarta. Para mí el más justo fue el de la cuarta temporada, porque se murió alguien muy querido. Se murió el que era el rockero, el Dungeon Master. Pero vencieron a Vecna. Entonces era uno justo, porque hubo un sacrificio, pero se logró un objetivo. Se hizo hasta demostraron que no era invencible, pues. Pero ya la quinta temporada era uno que tuvo miedo a hacer algo más. Spoiler alert, no murió nadie. Veniendo de una historia donde mataban al menos a un personaje y a personajes queridos, que a lo mejor eran un personaje que nomás salía un momento, pero tenían la gente se apegaba mucho a ellos. Eddie. Ya me acordé cómo se llamaba. Eddie. Y ahorita me voy a acordar cómo se llama el pinche Mi personaje favorito. Entonces, cada temporada tuvo su Dungeon Master específico. sí, cada temporada tuvo su Dungeon Master. Algunos crueles, algunos justos y algunos temerosos como el de la Muy bien. Creo que así lo pondría. Entonces, vamos ahorita a lo que sería nuestro segundo capítulo o nuestro segundo campaña. El descenso al calabozo. Segundo arco. Todos los jugadores ya están en el calabozo. Ahora los males y las reglas empiezan a mostrarse. Muchos de los jugadores asignan clases en Calabozos y Dragones a sus personajes, pero desde tu punto de vista, ¿qué tan fieles son esas clases a la forma que sobrevivieron y que evolucionaron algunos de los personajes de la serie? Ok. Mira, me gusta mucho esa pregunta porque tiene algo que contar sobre la evolución de la serie y del juego también. En el juego solo había 3 clases iniciales. Bueno, 3 clases y 2 razas. Eran el guerrero, eran el mago y eran el clérigo. Y también podías agarrar al elfo y al enano. En lo que es Calabozos y Dragones. Ajá, el inicial. Entonces tú agarrabas a cualquiera de esos. Entonces tú decías, el elfo era un mago. ¿Por qué se diferenciaba? Bueno, pues así lo pusieron al inicio. Ya después, ya tú decías, agarraba una raza, ya sea humano, elfo y todo, y luego agarras una clase. Y le pusieron más. Entonces le pasó lo mismo a la serie. De hecho, si te fijabas al inicio, pues William el mago. William siempre jugaba personajes magos. Y se manejaba como que el primero fue el niño secuestrado y el que vio más allá. Entonces manejaban un tipo de como magia. Pero Mike también era el mago, porque era el que pensaba, era el que hacía los planes y ese es el mago. Y entonces, y el negrito era el combatiente, porque pues era el que corría, era el que podía empujar o algo así, el más fuerte del grupo, por decirlo así. Pero pues también estaba él, Eleven,
que Eleven pues era una peleadora, porque pues su única finalidad de ella era pelear, enojarse. Entonces, se repetían como que muchas clases, pero conforme avanzó la serie iban cambiando. Por ejemplo, hay una clase que resalta mucho que es William. William es como que cambió el personaje principal a William. Le dicen William el hechicero. Hechicero no existe. El sabio, ¿no? William el sabio es el título, pero le dicen que su clase era hechicero, Ajá. no mago. Sí. Esa sí, clase sí. de hechicero no existía en Dungeons and Dragons en ese tiempo. Existió hasta 2000, creo, 90 el 98, que en la tercera edición. La segunda edición tampoco existió. Que era el sorcerer, el hechicero, que era alguien que tenía en su sangre poderes, pero era por descendencia. Era muy común que en alguna parte de tu vida, un ancestro tuyo tuvo algo que ver con un dragón, nació una descendencia y tú tienes muchas descendencias ya, pero tienes un poco de sangre de dragón y por eso puedes ser magia. Es el hechicero, es el sorcerer. O sea, los hijos del burro de Shrek. Así, ándale. No, los hijos de los hijos de los hijos de los. Está muy. Imagínate nosotros con Genghis Khan. Okay. Ya es que Genghis Khan, todos somos hijos de él. Pues todos somos asiáticos. Todos tenemos algo de chino. Sí, todos tenemos algo de chino. En los mexicanos. Por eso cuando te dicen mongolito, si eres mongol, güey. Entonces, eso es una ofensa, güey. Sí, entonces eso es un sorcerer que tiene un poco de magia de un ancestro. Pero no es eso, William, no es eso. Te explico. En esta edición apareció algo que se llama el Warlock. Ajá. El Warlock Creo que también lo mencionan ahí en la serie como tal, ¿no? Ya en la última temporada creo que... Creo que sí. No, te mentiría si te dijera que me acuerdo perfectamente, pero la verdad creo que sí lo mencionan, pero bueno. William es un Warlock. ¿Por qué? En Dungeons and Dragons, la clase Warlock es un personaje que hace un pacto queriendo o no queriendo con un ente, que por lo general es un demonio. O un ser de otro lugar, puede ser un ángel, un celestial o algo. A lo mejor y te moriste, y el demonio dice, vamos a hablar de demonios, vamos a ponerlo en esa perspectiva. Te moriste, y el demonio dice, ¿sabes qué? Pero pues el demonio no puede venir a la tierra. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Te voy a revivir, te voy a dar poderes, y quiero que hagas esto. Y tú no sabes. Tú como personaje no tienes ese recuerdo. Pero conforme llega la campaña, ¡pum! El demonio que te dio poderes te dice, necesito que mates a este güey. Y cuando lo ves en la campaña, algo te dice, mátalo. Entonces ahí se manejan tiradas para ver si resistes la orden que te dieron o no. Entonces, eso, si te fijas, a William le pasó. Sí. Entonces es un Warlock totalmente. Entonces sí cambió de ser William el sabio a William el hechicero, a Warlock. William es totalmente un Warlock, porque no sabía que tenía poderes, no los podía controlar y después descubre que sí. Entonces sí hubo una evolución. Sí. Hubo una evolución en cada personaje. Sí. Muy bien, muy bien. En una campaña larga, los personajes no suben de nivel solo por ganar combates. ¿Crees tú que en Stranger Things el verdadero progreso de cada personaje viene de sobrevivir emocionalmente a lo que pierden? Esa es una pregunta muy sencilla porque hay dos cosas para subir nivel en Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons se maneja por experiencia. La experiencia es el combate. Matas un monstruo y ganas experiencia, como cualquier videojuego. Llegas a tal punto de experiencia y subes de nivel. Esa es la base. Todo el mundo la usa al inicio porque es la más sencilla, pero es la peor de todas. ¿Por qué? Porque digamos que eres un mago. ¿Y qué es un mago? Alguien que estudia, ¿verdad? Alguien que lee libros. Entonces imagínate que según basándonos en la experiencia eso por matar monstruos, pues dice uno, oye, ¿cuántos años tienes como mago? Oh, pues tengo 90 años siendo mago. ¿Y qué nivel eres? 3, güey. ¿Y tú cuánto tiempo tienes siendo mago? 2 meses. ¿Y qué nivel eres? 17, güey. Así no, ¿cómo? ¿Y para qué estudias, güey? Ve y mata. Los libros no te dan magia, mata, güey. Entonces se sale, pues, de la experiencia real. La otra es la que se debería manejar, que es mi favorita, que es por milestone, que es por objetivos. Ajá. Es lo que manejan en Stranger Things. Tú terminas de hacer algo, por general una misión. ¿Sabes qué? Tráeme unas matas. ¿Sabes qué? Salva a un niño y tráemelo. Secuestrado a un niño, pues tráemelo. Cuando completas la misión, yo digo, subió un nivel. Y conforme va incrementando todo, pues yo te voy poniendo algo más difícil. ¿Sabes qué? Derrota al villano, salva a la princesa,
salva al pueblo de la hambruna, equípate mejor, haz esto, y yo te voy dando niveles. En Stranger Things hacen eso. El combate es una herramienta, algo que pasa. Pero, por ejemplo, si en toda la serie nunca hubieran peleado, igual hubieran evolucionado. ¿Por qué? Porque es en base a Milestone. Siempre hacían algo. Y yo creo que para mí en lo personal, uno de los personajes que más evolucionó fue el personaje de Winona Ryder. ¿Y por qué? Porque fue la que en cuestiones de traumas más le pegaron bien duro, de la pérdida del hijo, la pérdida de Bob, o sea, cómo fue evolucionando el personaje y cómo fue creciendo hasta ser la que al final de cuentas, spoiler alert otra vez, le corta la cabeza al Vecna. Y es la que, el hacha es la que se mantiene en toda la temporada y en toda la serie, perdón, y es la herramienta que usa al final. Pues. Creo que todos los personajes evolucionan, pero como vemos a los niños toda la serie, no lo tomamos tan drásticamente, y a los que no vemos todo el tiempo, nos cambian mucho la perspectiva. Y un ejemplo de eso es la mamá de Mike. La mamá de Mike pasó de ser un personaje que no era nadie, a una alcohólica, alguien que quería con un niño, adolescente, vamos a decirlo, a alguien que defendía totalmente a su familia. Y siempre fue mamá, pero fue hasta el momento en el que peleó con un Demogorgón para defender a su hija que dijimos, ¡ala! Esta mujer, ahora sabemos dónde salió la hija. Sí, que la hermana del Mike, pues, ella fue la evolución más grande. De reporter, de April O'Neil a Rambo. Sí, esa morra se convirtió en John Wick a lo último. Sí, o sea, como te digo, era April O'Neil o Luisa Lane, porque era una reportera, alguien que es más, de estudiante, reportera, habilidosa, a MacGyver, porque también de donde aprendió a robar carros, a Rambo, a manejar todas las armas del mundo. O sea, absolutamente. Son evoluciones. Pues, sí. Ok. El Upside Down funciona como un mundo alterno hostil. Si tú lo piensas como Dungeon Master, ¿a qué tipo de plano de Dungeons and Dragons lo ubicarías y por qué? ¿Realmente el Upside Down existe dentro del lore de Dungeons and Dragons? Existe, pero no de la Tierra Media. Vamos a hablar de la Tierra Media, la Tierra, porque está en medio de todo. Okay. ¿Por qué? Porque está el cielo, está el abismo y está la Tierra. Por eso se llama la Tierra Media. Por eso se llama también el Señor de los Anillos. Es la Tierra Media porque está en medio de todo. Entonces, hay otro lugar que se llama el de las hadas, el lugar de los fairies, que de ahí viene, vamos a decir, como Peter Pan, la campanita, todo eso, los fairies. Ese mundo fue uno de los principales que creó Gary Gygax, que es el creador de Dungeons and Dragons. De ahí, todo era pues mágico, es una de las expresiones mágicas más grandes que hay, porque al ser de las hadas son magia pura, todo era mágico ahí. Una corrupción y se hizo el mundo de las sombras, el Shadow Realm, y el Shadow Realm es un espejo del mundo de los fairies, del Feywild. Se llama el Feywild y el Shadow Realm. Entonces, eso es el Upside Down. Entonces, tal cual, lo agarraron exactamente igual, que es una representación de espejo de este mundo, no más que con todo lo oscuro. Por ejemplo, aquí hay elfos oscuros, aquí hay hadas, aquí hay unos que se llaman sombras, que son básicamente como las haditas, pero son los espíritus. Aquí están unos tipos como unicornios, y aquí hay unas calaveras. Aquí está, por ejemplo, la diosa de los elfos, y aquí está la diosa de las arañas. Entonces son definitivamente como lo que era tal cual. En Stranger Things, que una cosa era el pueblo Hawkins y otra era el Upside Down, que estaba tal cual. Y viene tal cual, ¿por qué? Porque al Shadow Realm lo creó el abismo. De igual manera que al Upside Down lo creó el abismo. Sabes que que había otro mundo, que era donde realmente estaban todos los monstruos, y que Vecna pues trató de hacer una como capa, bueno, de hecho realmente los humanos fueron los que hicieron la capa protectora, pero hicieron como que una unión entre una y otra, y ese era el Upside Down. Pues es lo mismo. El abismo, un demonio corrompió a los elfos y a todo ese mundo, y creó el Shadow Realm. Tal cual, igual que en Stranger Things. Muy bien. En Calabozos y Dragones, toda la magia tiene un costo. ¿Cómo interpretas este principio reflejado en el arco de Eleven?
¿Y qué es lo que sacrifica cada vez que usa su poder? Ok, primero que nada, Dungeons and Dragons era muy cruel al inicio. Sus primeras, la primera edición de Dungeons and Dragons era cruel. Era algo que no podías, jugabas a perder básicamente. ¿Por qué? Porque la magia sí tenía un costo en años. Usabas una magia, te costaba años de vida. Por eso un mago terminaba todo viejito, se veía así como Gandalf acá y le preguntas cuántos años tenía y 16. ¿Por qué? Porque si usaba una bola de fuego, se usaba acelerar, usaba volar, cualquier cosa, el hechizo te decía que te costaba tantos años de vida. Entonces siguió envejeciendo ese personaje. Ya ahorita, como es más un juego para distraerse y para tener finalidad o ganar o algo así, ya no cuesta tanto. Nomás te dice que no puedes usar tanta magia en día. Y Leven no es maga. Y Leven es una psiónica que también viene en este juego, en esta edición. Los psiónicos son personajes que tienen poderes con la mente, muy basados de los Jedi de Star Wars, que es que pueden, como el Profesor X o Jean Grey de los X-Men, que es que pueden mover cosas con la mente, pueden leer mente. O sea, aquí usaron que Eleven solo podía usar telequinesis, que es empujar, pero había otros como la negrita, que podía crear ilusiones, pero todo era mente, todo es mente, todo es mente. Y pues Vecna usaba todo, que fue el primero básicamente. Entonces, no son magos ahí, son psiónicos, se les llama. Pero, por ejemplo, en el universo de Stranger Things, ¿qué era lo que le costaba? ¿O qué era lo El que esfuerzo. sacrificaba? El esfuerzo. El físico. esfuerzo, como son psiónicos, usan la mente. Entonces, está muy la regla de en Dungeons and Dragons dice que no puedes usar ciertos poderes más que unos turnos o una vez al día. Y si lo tratas de usar, te causa un estrés en la mente y te desgasta. O sea, por eso eso también viene marcado. Sí, tiene Ah, ok. marcado. Tiene marcado. Chingón. Como nuestra campaña final o nuestro punto final. Tun, 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 tun. El último turno, el último juego, la última oportunidad. Toda campaña llega a un punto donde ya no hay marcha atrás. Nos estamos acercando al final. Y esta, como la temporada número 5 de Stranger Things, tenemos muchas dudas, tenemos muchas cosas que preguntar y tenemos sobre todo el conocimiento de que nos va a llegar el final a todos. Eso se trata esta última sesión. Viendo la historia completa, ¿sientes tú que Stranger Things se comporta como una campaña donde cada tirada importa al final? Donde cada tirada es o puede ser la última. Sí, no. ¿Por qué sí, no? En la última temporada se tomaron, bueno, para un paréntesis con eso, muchas veces el máster quiere contar una historia y no le importan los jugadores. Entonces él planea su historia y los jugadores tienen que seguir como si fuera una película o un carrusel, se le llama. Así se le dice a ese tipo de juegos. Campaña de carrusel, que es porque sí es un canalito. Y otros les importa mucho los jugadores e improvisa su campaña. Creo que un máster bueno tiene que tener un poco de las dos. Porque si le importa mucho a los jugadores, pasa lo que en la quinta temporada. Steve debía morir. Steve estaba muerto, hijo de la chingada, ¿no? Se salvó por obra del Espíritu Santo. Eso pasa, eso no ha pasado. Se salvó por obra del guión, Yo güey. también lo he hecho. Yo también lo he hecho. Es muy común que en Dungeons and Dragons juegues con una así, tapando los dados y tapando tus notas para que los jugadores no lean. Algo que se llama metajuego, que es cuando tú como jugador sabes algo que tus personajes no. Por ejemplo, si tú has jugado alguna vez Dungeons and Dragons, sabes que los demogorgones son débiles al fuego. Pero si tu personaje en su vida ha visto un demogorgón, no sabe que es débil al fuego. Ajá. Pero si tú dices, lo tengo con fuego, estás haciendo metajuego. Estás haciendo algo que no deberías de hacer. Okay. ¿Por qué? Porque estás teniendo una ventaja injusta. Por eso se tapa para que no hagan metajuego de lo que tengo apuntado y de las tiradas que voy a hacer. Pues muchas veces, a muchos les pasa, a mí me incluyo porque me pasó, que una vez ataqué a alguien y el ataque lo iba a matar. Y dije, güey, es el que me pone atención. Es el que me pregunta cosas de la historia.
es el que más juega, es el que más representa. Te fallan. Y aquí claramente mis tiradas decía que le pegaste y que lo mataste. El daño lo mataba. Pero no te pega. Y es como que, o sea, bueno, pues eso pasa. Y también obviamente también hay unos que interrumpen la sesión, que solo quieren andar en el celular, andar hablando con todo el mundo, andan interrumpiendo, y tú tiras el lado, te pegó, güey. Y tú, te pegó. Y lo atacas a él nomás acá, güey, ¿por qué contra mí? Porque a veces también harta pues ese tipo de gente. Entonces, por ejemplo, voy a decir que William fue uno de esos, porque la neta muchas temporadas era, güey, ya dejen al pobre morro en paz. Sí. Entonces, sí, a veces un máster se encizaña con uno y a veces que a otro dicen, no le quiero hacer nada. Güey, dicen que Dios no castiga más de 2 veces. Pero ese vato, digo, faltó que se le metieran doblada, güey. No fue por decisión propia. Me hubiera gustado. Me faltó que fuera negro. Sí. Si esta hubiera sido una mesa real, ¿en qué momento dirías tú que la campaña cambió y ya no hubo forma de volver atrás? Creo que el momento en el que dices ya no se puede hacer nada fue al final de la temporada 3, cuando desmantelan la base rusa y Hopper se va con los rusos. Ahí es cuando dices ya no hay marcha atrás, porque Eleven ya sabe que tiene poderes, ya sabe que hay algo más. Winona Ryder pues ya sacrificó a su segunda persona porque acaban de matar la temporada pasada al otro novio que tenía. William pues era cuando le estaba doliendo y cuando había escupido el mini Demogorgón. Dustin fue cuando encontró el monstruito. Bueno, esa fue la 4ª temporada, pero todo ese tipo de cosas, yo creo que ahí fue cuando ya no hubo marcha atrás, porque ya, aunque ellos no hubieran querido hacer nada, pues los rusos ya supieron que aquí había unos cabrones que estaban haciendo algo. Por eso la 4ª está el centro comercial que los rusos trajeron. Sí, bueno. Porque de hecho creo que me estoy equivocando de temporada por un poquito, pero bueno. A partir de esa temporada es cuando yo digo, ya no hay marcha atrás, porque ya los rusos iban a hacer algo. Ya iba a llegar, aunque ellos no quisieran, iba a llegar a ellos. Sí, de hecho, ya fue principios de la 4ª temporada y finales de la 3ª, ya habían atacado los rusos, ya había pasado todo eso. Y en la 4ª temporada, ¿cómo empieza? Pues que van y rescatan a Hopper, que ya saben que existe Vecna, o bueno, que lo empiezan a descubrir a Vecna. El hecho de que Eddie ya esté participando porque vio cómo murió la otra morra, que siguen muriendo gente al azar de una forma misteriosa. O sea, ahí ya sabíamos nosotros que ya no había otra manera de echarse para atrás. Sí faltaron muchas cosas, porque por ejemplo algo que no me gustó fue que los rusos salieron y desaparecieron. Por ejemplo, o sea, pues te estaban hablando que los rusos también estaban trayendo eso y de repente, y los rusos, ¿saben? Se acabó la Guerra Fría, se acabó eso. O sea, entonces sí se nota que hubo muchos huecos argumentales que todos pensábamos que se iban a resolver, no se van a resolver. Que por cierto, no sé si sabías que ahorita lo están atacando porque subieron fotos detrás de escena y se descubrió que había muchas ventanas de ChatGPT abiertas y parece que los escritores de Stranger Things le están preguntando a ChatGPT. De ahí salieron muchas de las preguntas. ChatGPT para mí es... Sí, pero estás hablando de un capítulo, no 5 temporadas. No estás culminando 5 temporadas, es algo que le preguntas a otro. Sí, se supone que inteligencia artificial. Para cerrar la campaña, ¿crees tú que el éxito de la serie cambió la perspectiva de la gente sobre los juegos de rol y sobre los tipos de historia, de cómo se deben de cambiar? O sea, jaló Stranger Things, creó un fenómeno donde haga crecer más a la comunidad de jugadores. Mira, la verdad,
Esa pregunta sí no sé respondértela porque sí hay más mercancía de Dungeons and Dragons que tienen el título de Stranger Things. Simón. Sí hay daditos, tazas. De hecho hay una campaña de Lady, que es la de Hellfire Club. Sí hay más cosas de Dungeons and Dragons, pero realmente no sé qué impacto tuvo realmente para jugadores. Sí hay muchos jugadores ahorita, muchísimos más. Pero por Stranger Things, fíjate que no sé. Sinceramente, creo que sí hay, o sea, obviamente. Porque, Sí, de hecho, porque yo me sí puse... hay mercancía, pero así que tuvo un gran impacto, por ejemplo. Vamos de lo más grande a lo más chiquito, ¿no? De lo más grande a nivel mundial, por ejemplo, yo tengo entendido que hay famosos jugadores. Está el Big Show, está hasta el John Manganiello, John Manganiello, Vin Diesel. Vin Diesel, que son jugadores, bueno, que son gente famosa del espectáculo, de lo que tú quieras, que están jugando, no por Stranger Things, sino porque ya eran jugadores ávidos de esto. Pero aún así que ya eran jugadores, a lo mejor no llamaron tanto la atención al decir vengan a jugar o vengan a unirse a nuestro party, ¿no? Pero yo sí pensaría que la serie, si alguien se involucró más en las historias y todo eso y dijo, a ver, vamos a ver de qué se trata este pedo, yo pensaría que sí jaló gente por lo menos nueva. Ok, tal vez como te digo, empezamos a nivel mundial. como un punto y aparte del tema de Stranger Things, hablando de Dungeons and Dragons, hay tres cosas que hicieron a Dungeons and Dragons muy grande. Dungeons and Dragons era algo que se hacía en los sótanos de la casa de un amigo, o sea que no se hablaba de eso. Pero la primera y que todo el mundo sabe que de ahí salió porque John Manganiello empezó a jugar gracias a que, porque ya jugaba de niño, pero lo dejó de jugar por bullying. Pero volvió a jugar gracias a esto, por Big Bang Theory. Big Bang Theory tuvo capítulos de Dungeons and Dragons, uno de ellos salió John Manganiello, y gracias a eso empezó a jugar de nuevo, y gracias a eso mucha gente empezó a decir, ¿qué es eso? Ese fue el primero. El segundo fue una serie que sale en YouTube, que son personas jugando Dungeons and Dragons, que estas personas son actores de voz, como imagínate que aquí en México Mario Castañeda, que hace la voz de Goku, pero allá en Estados Unidos, por ejemplo, es la voz del Thor en todas las caricaturas, la voz de varios animes así, bueno, de muchos personajes, juegan que se llama Critical Role. Critical Role fue una persona que dijo, voy a hacer una campaña de Dungeons and Dragons, y jaló a sus amigos que también eran actores de voz, y empezó a jugar así, se grababa, se tiraban los dados, no ponían nada de video, nada, nomás ellos jugando, hablando y haciendo chistes. Y esa cosa logró millones, de hecho John Manganiello se volvió muy famoso porque jugó una partida donde arruinó toda una campaña que llevaba un capítulo de esos, dura 8 horas. Llevaban el 124 capítulos y John Manganiello destruyó todo. Imagínate cuántas horas, ¿no? Más de 800 horas de juego y John Manganiello lo destruyó porque cuando iban a derrotar al último malo, John Manganiello lo salvó y se fue. Es muy famoso que era la mano de Vecna, de hecho estaban peleando contra Vecna. El último villano de esa campaña, le hablaron a John Manganiello porque estaba en auge todo lo que jugaba, lo invitaban a jugar. Y para matar a Vecna tenías que reconstruirlo porque Vecna nomás dejó un ojo y una mano. Entonces ya lo reconstruyeron y estaban peleando contra él. Pues cuando lo iban a matar, John Manganiello le cortó la mano, se cortó las uñas, se puso la mano y se fue. Y en la historia de Dungeons and Dragons original está el personaje de John Manganiello, que es como un dragón, un semidragón, con la mano de Vecna, que es el portador de la historia oficial. Ok, eso es a nivel se mundial. volvió muy famoso. Y la tercera creo que sí fue Stranger Things, pero creo que Stranger Things fue un poquito más bajito porque ya la gente está muy metida por Critical Role. Ok. Ahora vamos a cerrarlo a nivel local. Tú ya me comentabas que tenías mucho tiempo como Dungeon Master. ¿Estás jugando desde qué año más o menos? Desde el 2002 juego de Dungeons and Dragons. 2002. O sea, estás hablando de 24 años. 24 años, güey. O sea, 24 años jugando. En estos 24 años jugando aquí en Hermosillo específicamente, siempre han sido los mismos.
ha crecido en la comunidad. No. Hay lugares en donde realmente se pueda jugar que no sea, ¿cómo se llama?, exclusivo de ciertos grupitos. ¿O cómo está ese show aquí ya más regional, hablando de Hermosillo? Ok, hablando de Hermosillo, mira, primero que nada, con las personas con las que juego en 2002, ahorita solo juego con 2 de ellos. De los 8 que éramos empezando, 8. Éramos 8 cuando empezamos, ahora solo quedamos yo y otro amigo nomás. Solo somos 2. Obviamente pues se anexaron más, empezaron a llegar otro tipo de amigos que son los con los que juego. Y juego 3 campañas diferentes, 4 campañas diferentes, perdón. Uno es con ellos, que es cuando me junto cada 2 domingos. Otro es con unos amigos que me junto cada cierto sábado, cuando se puede. Otro que nomás nos juntamos una vez, hacemos algo que se acaba en un día. No hacemos campaña, pues no hacemos temporada. Hacemos una historita corta, hacemos tiramos dados, ya. Vencer a un malo, se acabó. Y eso. Y otro grupito que es que estamos armando ahorita, todavía no nos juntamos, pero lo estoy armando. Y todos son con personas diferentes. Ninguno sí se conocen, pero ninguno son los mismos. Entonces, por lo general, Dungeons and Dragons y todos los juegos de roles sí se juegan en casa de alguien. La verdad es algo muy personal porque gritamos mucho. Pues obviamente es cura muy local y cosas así. Y como somos varias personas, pues imagínate jugar en un local donde haya 2 mesas. Uno está hablando de una cosa, aquí estamos hablando de otra, tenemos música aquí, tenemos música allá, tenemos una pantalla verde, tenemos un tablero aquí, se puede revolver. Pero sí hay lugares. Están aquí en Hermosillo, que yo conozca, está la guarida de la Medusa, el tablero arcano y Boards and Games, que es mi favorito. Patrocínenos. Patrocínenos, por favor. Por favor, necesito más dados. Esos son los locales que conozco donde se pueden jugar. Hasta ahorita que tengo memoria, tal vez haya más, tal vez haya menos. Facebook, siempre puedes ir para preguntar sobre gente. Hay comunidades de Dungeons and Dragons Hermosillo, juegos de mesa Hermosillo. Y hay grupos de WhatsApp donde te meten por ahí por el Facebook, te linkean. Pero siempre hay comunidades, siempre están buscándose ahorita lugares para juntar gente. Porque siempre pasa eso, vida de adulto. Unos tienen que trabajar, otros se casan, otros tienen hijos, entonces ya no agarran tiempo, y otros sí tienen tiempo, sí saben acomodar sus horarios. Yo soy uno de ellos, o sea, yo también tengo vida de adulto y siempre puedo dar un horario para jugar. Hay unos que no, allá ellos porque no podrán, pero bueno, prioridades, diré yo. ¿Sí? Entonces, sí, siempre hay gente, hay mucha comunidad y se ha crecido, la verdad. Ya al final, redondeando toda la plática, pues ya la mayoría ya vimos la serie. Ahorita estamos conociendo un poquito más del juego Calabozos y Dragones. Y yo empecé después de la serie, o conforme iba avanzando, metí un poquito a investigar y a leer y ver en YouTube sobre todo, ¿no? Me llamaba mucho la atención y era algo que yo siempre estuve esperando. ¿Qué villano iba a seguir? En la primera temporada fueron los Demogorgones. O sea, yo sí esperaba realmente en la segunda temporada ver un villano diferente. No le variaron mucho, fueron los Demodogs. Nada más le cambiaron la esencia del Demogorgon, ¿no? Cuando sale Vecna, ya dije yo, a la madre, este es verdaderamente un villano diferente. O sea, es algo que no habíamos visto en una serie, o no habíamos visto en una película, algo así, ¿no? Se parecía mucho a Freddy Krueger por cómo atacaba dentro de los sueños, buscaba tus debilidades y todo eso. Pero empecé a investigar, como te digo, y me di cuenta que había un chingo más de villanos. Hay un vampiro que creo que fue el que traicionó a Vecna. Sí. El de Soyamentes, como lo pintan en el libro o en los juegos, a como lo pintan en la serie, pues es muy diferente. Y por último, yo sí esperaba al dragón, güey. O sea, yo realmente lo último, en la última temporada, esperaba, y era una de las cosas que yo quería ver, cómo iban a desarrollar la entrada del dragón. ¿Quién es ese dragón, para empezar? Para que entiendan un poquito el contexto. Algo que sí hace bien Stranger Things es la escala de poder. Aunque no son los monstruos, la escala de poder. Como te digo, el Demogorgon es un demonio. Pero no es la cúspide. Es un demonio fuerte, pero un demonio. Vecna es un semidios en Dungeons and Dragons.
Era un mago que se convirtió en el primer Lich, que el Lich es el Undead, para agarrar la inmortalidad, y desafió a los dioses y se convirtió en un semidios, que ese era el segundo villano que mostraron. Bueno, de hecho me salté, era el de Morgón y era Malflyer. El Malflyer son seres del espacio, pulpos que tienen, aquí lo están viendo, el desollamentes, y es una raza, Dungeons and Dragons. Es una raza que controla mentes. Por eso pusieron mucho los psíquicos, por eso se me hizo raro que no lo movieran tanto de ahí, que no saliera más que una temporada, porque de ahí empezó a salir Eleven y todo eso. Y luego salió Vecna, que era el semidios, y luego el último, que sí es un dios, es Tiamat. Tiamat es el dragón de 5 cabezas representado con la cabeza de cada dragón, de cada color de dragón, que está el dragón rojo que tira fuego, el dragón blanco que tira hielo, el dragón verde que tira gas venenoso, el dragón negro que tira ácido, y el dragón verde, blanco, negro, rojo, y el dragón de azul que tira rayos. Esas son las 5 cabezas de Tiamat, y ese era... Y ese es... Aunque Vecna es el villano que siempre te han manejado en Dungeons & Dragons, porque fue el primer villano más grande, Tiamat es un dios, el dios del abismo, o sea, el que controla. Bueno, ya no, ya lo perdió en el lore, pero en aquel entonces sí era el dios. Entonces sí, yo también estaba esperando que saliera un dragón de 5 cabezas. Y sí, o sea, se me hizo raro que si en Stranger Things manejaban Dungeons & Dragons tienen el título dragones, o sea, Nunca hubo uno, pues. es mi monstruo favorito, es la cúspide de los monstruos, y no hubo. Decepción, como muchos en la quinta, pero pues no, estuvo buena la serie, a mí me gustó. Bueno, sí, a mí también me gustó. Inclusive la última temporada fue caótica. A mí los primeros 30 minutos del último episodio me la pasé a la verga. Porque iba a pasar algo y no pasaba, o tenía que pasar algo y pasaba otra cosa, y sí me tuvo sentado. Yo sí, en realidad a mí sí me gustó el final. ¿Por qué? Porque dejó muchas puertas abiertas. Y como bien lo venían contando en toda la historia desde el principio, cada acción conlleva una reacción y cada cosa tiene su consecuencia, buena o mala. Al final de la historia, nunca te terminaron de decir qué pasó con Eleven, si fue real que no la mataron, si fue real que se sacrificó, si fue real que se escapó. Cómo Mike empezó a hacer una historia que los demás terminaron diciendo, Simón, güey, yo también creo lo mismo. ¿Por qué? Porque querían tener ese sentimiento de paz, de que todo había terminado bien, pues, al final de cuentas, de todos los sacrificios, de todo lo que les había pasado, de toda la gente que había pasado por su historia, que si habían terminado la escuela, que si ya no estaba Eddie, que si ya no estaba Susie porque a lo mejor lo cortaron, que si el pinche Surfer se regresó, quién sabe cómo dejó regresarse el ejército. Sí. O sea, un chingo de cositas, acciones y consecuencias. Entonces ya no nada más era tirar a un lado, era simple y sencillamente aceptar que era un final y que todos estaban creciendo. Creo que todo el mundo se quejó de la quinta temporada porque la verdad la cuarta fue muy buenísima. El final de la cuarta temporada, la verdad, si no hubieran querido sacar más dinero, bien pudo haber sido el final. Mataron a Vecna. Si hubieran dicho, pues se murió, aunque desapareció el cuerpo y todo, pero el final fue el final de la cuarta o la cuarta temporada en sí fue muy buena, pues, y la quinta no estuvo a la par. Por falta de tiempo, falta de lo que tú quieras, pleitos entre actores. Pero fue un buen final, o sea, es un final. Ganaron los buenos. ¿Qué quería la gente? Que perdieran. Sí, es cierto, hay personajes que dices tú, porque seguían vivos. Pero seamos sinceros, si Steve hubiera muerto, ahorita estuvieran destruyendo Netflix. Sí, o sea, entonces, puedo entender, pues, o sea, es un final, pues, todo tiene que acabarse, todo tiene que acabarse. No terminó como Game of Thrones y yo lo agradezco.
Comentarios finales, algo que nos quieras decir, invitar a la gente a seguir participando o empezar a participar en los juegos. Pues ya nos dijiste cómo se pueden acercar por medio de Facebook, por medio de páginas, pero algo más que quieras agregar a todo esto. Pues agradecerles, agradecerte a ti de invitarme. Si les gustó el tema, díganle a mi hermano que quieren seguir hablando de esto. De Dungeons and Dragons y juegos de rol, tengo, como les digo, 1000 años para platicarlo. Hay muchos juegos, hay muchas historias. Tengo historias de campañas que a lo mejor les interesan. Mi campaña más larga, donde nos juntamos religiosamente cada sábado, duró 5 años. 5 años todos los sábados, juntándonos más de 4 horas jugando, que fue mi preparatoria y parte de la universidad. Entonces, pues, yo tengo personajes a los que amo, que me quiero tatuar porque son una vida. Entonces es un juego hermoso, o sea, a mí me salvó de momentos muy tristes. La verdad los invito a que lo vean, a que todos alguna vez jugamos un juego de mesa, todos alguna vez imaginamos que éramos Goku, que éramos un caballero con un palo, como dijimos al inicio, todos muy niños chiquitos. Los invito a que lo prueben, vean, investiguen un poco de Dungeons and Dragons, tiene historias buenísimas. Si les gustó de los villanos de Stranger Things, les juro que no es ni una décima parte de lo que son los villanos de Dungeons and Dragons. Vecna, aunque es muy bueno en la serie, no se parece nada a lo que fue la historia de Dungeons and Dragons, porque es una historia larguísima. Y de nuevo agradecerles tanto a ti como a ustedes que me dio la oportunidad de hablar de esto. Perfecto. Bueno, pues yo les voy a dar mi conclusión, se las voy a leer porque la verdad no me han aprendido de memoria. Tal vez Stranger Things no solo nos contó una historia, tal vez nos dejó vivir lo que es una campaña real. Miedo, amistades, sacrificios y decisiones que no se pueden deshacer. Al final de cuentas, los dados ya fueron rolados y ahí va continuando la historia. Señores y señores, yo soy Jorge Siles, estuvo conmigo Jaciel Siles. y esto fue Vida de Adulto. Nos vemos la próxima.